Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre, desde donde me estés viendo, te doy la bienvenida a mi canal, a Conocimiento Estelar. Como ya sabes y siempre te repito, en mi canal te comparto información acerca de lo que son las llamas gemelas, evolución espiritual, conciencia, programación, desprogramación de la mente. Así que si mi contenido resuena con vos, bienvenido seas. También quería compartirte que todo lo que está en mi canal, todo lo que te comparto es basado en mi experiencia y canalizado por mi ser, también por mi alma. Así que hoy venía a darte la segunda parte del podcast que venía hablándote acerca de mi experiencia como llama gemela, pero ahora quería integrar la información de cómo fue que sobreviví a una gran depresión estando dentro de la energía de un narcisista, estando bajo la manipulación de un narcisista. Y esto entra con el primer video que te compartí acerca de cómo fue que yo fui conectando con esta persona y todo lo que yo fui descubriendo pues en el proceso. Esta es la segunda parte, así que me quedé en que te iba a contar cómo fue que empecé a despertar la desprogramación de una depresión que se venía repitiendo en mi linaje. En mi linaje sí hay personas que habían atentado contra su vida, otras partieron también a base del suicidio, pero pues gracias al Padre estamos teniendo esa comprensión, ese entendimiento a estas almas que no supieron en algún momento tal vez sobrellevar lo que estaban viendo, lo que la misma divinidad muchas de las veces nos manda como información y no lo comprendemos por las memorias que nos han dejado todas aquellas almas que se han dejado manipular por el sistema. Entonces aquí es donde entra precisamente el poder entender y comprender el sentir de un alma que se suicida y que parte de este mundo a base de sus propias manos, a base de su propio también poder. Porque aquí, para que esto suceda, es porque nosotros le hemos dado en algún momento, tal vez no vos que lo estás trabajando, tal vez no vos, pero en tu linaje, que llegan a un momento donde están evolucionando y llega el momento donde despertás tus conexiones ancestrales. Y estas conexiones ancestrales son espirituales. Muchas son terrenales también, pero otras son espirituales. Si vos no tenés idea de dónde viene lo que te está sucediendo, es de tu linaje. Si vos no has hecho ninguna práctica, no tenías conocimiento alguno de cierta información, es porque viene de tu linaje. Entonces así empiezo a despertar yo la desprogramación de una depresión estando dentro de la casa de la persona con la que conviví. Entonces todo siempre, mi mente todo el tiempo tenía caos, no sé ni de qué, y de igual manera si me preguntan por qué, no sé, pero tenía caos. ¿Por qué? Porque por ejemplo yo quería seguir sosteniendo una vida que ya no podía sostenerla de la manera que la hacía, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mis valores ya no eran los mismos, mi mente estaba cambiando, estaba evolucionando como alma, como conciencia, como persona, como todo. Estaba despertando a una realidad nueva y yo quería seguir sosteniendo la vida que tenía de la manera que yo quería. O sea, sí estaba haciendo cambios, pero siempre quería quedarme como a mi conveniencia, a lo que es mi zona de confort. Entonces eso es muy probable me llevó a tomar también decisiones que no eran las correctas, pero era con lo que yo tomaba mis propias decisiones siempre, ¿entendés? Tal vez era mi inconsciencia, pero esto me llevó a tener esta experiencia y este testimonio con una gran alma, que siempre lo digo. Yo sigo en contacto con esta persona, seguimos platicando, aunque a veces se nos manifiesta eso que nos unió también, pero ya sé qué hacer, ya sabemos. Bueno, yo veo que también esa persona sabe qué hacer, o me imagino que sabe lo que hizo, las situaciones en las que
se involucró, ¿entendés? Entonces vamos teniendo como una empatía, un amor incondicional, donde sabemos que el tiempo es el que nos pone en esa balanza donde todo juicio y justicia divina llega, basado a tus acciones. Entonces ahí me empiezo a hundir yo en una depresión, porque mi realidad se empieza a desboronar. Pues porque acababa de empezar un hogar, estaba en una casa que acabábamos de comprar, una ilusión nueva, ustedes saben, ¿verdad? Y llegó lo que tanto quería, que era mi hijo. Mi hijo llegó antes de que nos fuéramos a vivir juntos a esta casa, ya había llegado él, pero estaba viviendo una depresión dentro de mi embarazo, y todavía tuve la depresión postparto sin saber que era depresión. Y muchas de las veces entiendo que tal vez yo no tenía que saber todo eso en ese entonces, porque no tenía la conciencia para procesarlo. Es muy probable que si muchas cosas yo las hubiera entendido o sabido anteriormente, muy probable hubiera hecho cosas desde mi inconsciencia, todavía más cosas. Entonces así empiezo a ver que es como una depresión, por lo mismo de que yo quería llevar a mi oscuridad a alguien siempre, nada más que yo no lo hacía consciente, porque yo no sabía que cuando vos estás despertando espiritualmente, estás elevando conciencia, estás en un proceso de sanación, tenés que estar solo o sola. No podés tener a otra persona a la par tuya, porque no va a funcionar, por el simple hecho que tu energía está en un proceso de desmoronamiento para poder encontrarte con tu propio ser. Entonces, como yo no entiendo esto, ¿verdad? Empezamos una vida, todo muy bien, los primeros meses, todo muy bonito. Entonces empiezo a vivir ciertas cosas, porque ahí nosotros rentábamos otro apartamento que teníamos arriba. Entonces rentábamos ese apartamento y nosotros vivíamos en el primer piso y en el basement. Entonces yo tenía mucho tiempo para estar sola siempre. El universo siempre te pone en situaciones donde vos podés hacer lo que necesitas hacer como sanación. Todo es guiado. Yo me daba cuenta que exactamente cuando tal vez esta persona me decía que iba a salir, que se iba a ir al trabajo, que eran situaciones donde yo sabía que podía estar sola con la presencia del Padre para poder entender lo que pasaba, porque la persona de la que yo menos pensaba, se los prometo, porque te cegas tanto. El enamoramiento del karmático, el enamoramiento de alma, también de lo que has vivido en otras vidas con estas personas, te llevan a una conexión donde lo confundís con algo divino. Pues entonces yo le empiezo a creer muchas cosas a esta persona, porque yo era inconsciente de muchas cosas. Entonces él me decía, pues esto te pasa por esto y esto, yo le creía. Y esto pasa por esto. Y ahora que yo tengo mucha conciencia, me doy cuenta que digo, Dios mío, ¿de dónde sacaba esta información? Es información solo para manipular. O sea, cosas que ni siquiera son ciertas. Y muchas de las cosas que yo permití fue porque yo no tuve un padre que tuviera ese conocimiento emocional también. Y esto fue lo que me hizo adentrarme a mí en las emociones de la energía masculina, del comprender por qué se sufre tanto en silencio. ¿Por qué se sufre tanto en silencio? Porque estamos en una sociedad donde precisamente la mujer femenina, muchas de las femeninas, tienen el ego y el narcisismo tan elevado, que es lo mismo que proyectamos en estos hombres que nosotras mismas atraemos a nuestra vida. Pero como está integrado o integrada ese narcisismo, que es una conducta reptiliana, está integrado entre la humanidad, entre la sociedad, pensamos que todo eso es normal. Y muchas cosas yo las creía porque era muy ingenua, porque no tuve la educación emocional, de nuevo, y espiritual, de un verdadero entendimiento crístico, de un verdadero entendimiento de amor, de luz, de paz, del Padre.
Qué fácil es decir Dios es amor, pero ¿cómo se siente ese amor? Aquí es donde uno como padre tiene que entrar a la vida de su hijo o hija y empezarle a mostrar todo eso bello que vos le podés dar para que esas personas cuando sean más adultas y atraigan a sus parejas, atraigan a personas sanas que le den todavía más de lo que vos le has podido dar a tus hijos, hablando de amor y de conocimiento espiritual, ¿entendés? Eso mismo que nosotros sembramos en nuestros hijos es lo mismo que van a desarrollar. Por eso es tan importante que podamos siempre inculcarles el don y el sentir del servicio, de ayudar a otros, de la empatía. Estar con ellos siempre para apoyarles en lo que ellos quieran desarrollar. Bueno, pues esto es lo que el entendimiento que a mí me manda, ¿ok? El mundo espiritual, cuando yo estoy entrando en una depresión. O sea, todo esto es como sentirme deprimida porque mis emociones eran bajas, porque no me sentía validada, no me sentía como prioridad, no me sentía en nada, porque siempre estuve ahí incondicionalmente, sin importar quién fuera, nadie, siempre estaba incondicionalmente con amistades, con familia, así como yo era, ¿me entendés? Así como yo era, yo me doy cuenta que sí soy una persona extrovertida, sí me gusta. Lo que pasa es que siempre me daba como vergüenza, así como hablar en público, pero a mí me encantaba como estar metida en los concursos de baile. A mí me encantaba todo eso así, que era de mover el cuerpo, de mover la energía. Ahora me doy cuenta que tenía que estar moviendo la energía. Entonces todo esto lo encuentro también en la persona en el narcisista, ¿verdad? Que con el que vivo, que me empieza a ayudar mucho al entendimiento, porque es un hombre experimentado, pues obviamente tanto así como negativo, como también tenía sus cosas positivas. A mí me encantaba y me encanta todavía. A mí no me aburre hablar con él cuando tengo que hablar con él, no me aburre, porque es una persona con mucha experiencia que te sabe aconsejar. Pero como precisamente los narcisistas utilizan toda su experiencia, utilizan su conocimiento para manipular. Y muchas de las veces manipulan a los que más quieren, porque lo hacen inconscientemente. Por ejemplo, a sus parejas, a sus padres, a sus hijos. Entonces, por eso se les llama narcisistas integrados. Porque, por ejemplo, hay mamás que piensan que vigilar con quién se van a casar sus hijos es bueno, es sano. O sea, primero fíjate con quién te casaste vos, y si te sentís orgullosa de la vida que vos tenés, no te preocupes de nada, porque es lo mismo que también va a recibir tu hijo o tu hija, ¿entendés? Entonces todo esto es la información que me empieza a llegar a través de el libro de Psicología Oscura, así se llama. Ese libro abrió mi mente a poder reconocer a los narcisistas integrados en la familia. Ese libro. Y mientras yo lo leía, a veces habían partes donde yo me asustaba, porque eran cosas que yo miraba en la persona que tenía enfrente y otras miraba en mí. Y yo decía, mientras más leía, yo más me empapaba de esa información que para mí era un entendimiento que yo sabía que existía, pero nunca lo había experimentado. Lo que era toda la parte oscura de las tinieblas. Entonces, ahora entiendo que el viaje con esta persona era para poder conocer. Por eso es de que yo venía en el mundo de toparme con este tipo de persona, para poder reconocer también mi poder espiritual, mi fuerza espiritual. Y fui saliendo de ello conociendo la palabra del Padre, conociendo el poder del Padre, conociendo su información. Es así como el Espíritu Santo puede entrar en vos para poder reconocer a un narcisista.
integrado a un psicópata. Pero mientras que vos estés en el hechizo, es muy difícil porque tu mente te trae toda la información, pero vos lo proyectas en las personas, en la gente, en los primos, en los tíos, y es algo que te ocurre a vos acá adentro y te está pasando con la persona que tenés enfrente. ¿Entendés? Lo que vos mirás en la familia, obviamente, por eso te digo, cuando vos lees, tenés la información, integrar la información, te empezás a dar cuenta que muchas de las veces, salud hijo, muchas de las veces está en vos y está en algunos familiares, pero es integrado porque solo son ciertas situaciones que están integradas, y conforme los linajes en tu familia han ido dejando este tipo de programación. Es así, por ejemplo, en las religiones donde van instruyéndote y construyendo una nueva identidad tuya, una nueva identidad, pero viene desde la manipulación también. Entonces esta información vos la vas integrando en tu vida, vas explorándola y te das cuenta muchas de las veces que estás dentro de una relación así. Cuando vos ya estás allá adentro, vos no lo puedes ver hasta que empezás a comprender y a integrar la información. Por ejemplo, yo me ponía a preguntarme cuando yo me doy cuenta realmente con la persona que estoy y empiezo esta gran depresión. Mi depresión empezó por muchas situaciones emocionales, pero una de ellas era de darme cuenta de todo lo que yo acepté por no haber tenido un conocimiento. ¿Sí entendés? Eso fue mi gran depresión. Tal vez mi niña interna en un estado de colapso porque yo no podía comprender, yo no podía entender. Y con eso te confirmo que el no entendimiento viene de las tinieblas. No hay comprensión. Entonces empiezo a darme cuenta, por ejemplo, que la persona que tenía enfrente, cuando yo empiezo a conocer el amor verdadero, el amor crístico, me doy cuenta que la persona que tenía enfrente hacía cosas que yo, desde ese trabajo interno que yo tenía, yo no lo haría ya. ¿Me entendés? Entonces empiezo a darme cuenta que algo sucede en mí, que yo estoy saliendo de algo y empiezo a ver otra cosa, y esta persona sigue teniendo actitudes que yo no entendía de dónde salían, ¿entendés? Y me demostraba otra cosa estando conmigo, pero el plan cuántico, el mundo espiritual, Dios me hablaba, me decía, mira, observa. Me pasaban muchas cosas dentro de esa casa. Cuando yo estuve en depresión fue cuando más maltrato. Y yo creo que por lo mismo, como no tenía esa fuerza, ese potencial, pienso en ese momento, pienso que no mi conciencia no tenía como ni siquiera la fuerza. Con eso te digo todo. Había perdido mi identidad prácticamente en el estado en que yo estaba. Había perdido mi identidad, permitía cualquier cosa con tal, porque como nosotros vivíamos juntos, ya nos estábamos separando porque él decía que yo me estaba quedando loca, porque como empezaba a ver las cosas de otra manera, yo le preguntaba y le decía, pero ¿esto por qué lo haces? Si se supone que me querés, se supone que hay amor, no tendrías que estar haciendo este tipo de cosas. Bueno, en fin, de que al final en este proceso, entre más estoy en mi noche oscura del alma, en una depresión. Yo lo vi como una noche oscura del alma, como depresión, porque ahí fue donde llegué a la rendición donde yo no entiendo nada, Padre, por favor, revélate. Y ya para ese entonces yo ya traía un gran trabajo interno y era bien difícil y no entendía por qué, porque esta depresión venía a despertar un sentir que venían trabajando en el linaje de la mente suicida, de precisamente pactos que hacen los seres humanos para poder tener algún tipo de éxito, de tener a alguien, entregan a sus familias. Siempre lo he hablado, pues esto es lo que yo descubro en la gran depresión que yo tengo, con el conocimiento que ya el Padre me ha dado, de que yo ya para ese entonces ya podía abrir registros akáshicos,
Ya era yo tarotista, tenía entendimiento de las leyes universales, tenía entendimiento del plano espiritual, porque ya también ya había pasado un proceso donde me engañó demasiado el plano espiritual del lado oscuro. Y entonces por eso es que ahora trato siempre de ayudar a esas personas que están en ese núcleo de un hechizo dentro de energías de reptilianos, de narcisistas integrados, y muchas de las veces lo tomamos como un amor incondicional. Tienes que tener amor incondicional, sí, pero tiene que tener un límite, tiene que priorizarse tu vida, tu alma, tu salud. Si vos estás bien y estás ayudando a la otra persona y estás bien, ¿me entiendes? Está bien, pero si vos ayudas a cierta persona y vos te estás desgastando y vos te estás deteriorando, algo está sucediendo ahí. Pues yo les sigo contando, ¿verdad? Salgo yo empiezo a salir yo de ese lugar porque tengo un llamado crístico. Aquí es donde te digo que yo empiezo a leer cartas. Llegó a mí mucha información, mucha información de lo que yo ya traía activado en mí, y al principio casi no creía, pero cuando empiezo a creer en mí, yo me doy cuenta, empiezo a creer en lo que canalizo, me doy cuenta que todo es cierto, todo lo que yo estoy practicando, ya tengo ese conocimiento, solo lo estoy despertando. Entonces, aquí llega un momento donde empiezo a integrar todo el conocimiento crístico dentro de mí misma, para poder entender lo que el Padre quería decirme en una relación. Yo no sabía nada lo que es una relación narcisista. No creas que el narcisista es el que te deja por otra mujer y se va con otra y te sigue maltratando. No, ahí vos no estás poniendo un límite porque no te querés, así de sencillo. Las relaciones con narcisistas es mucho más profundo. Hay mucho abuso verbal, mucho abuso psicológico, mucha manipulación, mucho abuso sexual. Prácticamente eso es como un objeto que la persona hace y deshace con vos a cambio de cualquier cosa que te pueda hacer llenar ese hoyo emocional en el que esa persona te está dejando, ¿entendés? Es como que llena con cosas materiales lo que te hace emocionalmente, y yo no lo podía ver. Y pasaron muchas situaciones donde venían amistades mías y me contaban cosas de él que él hacía y yo no lo podía procesar. Aquí donde dicen, pues es que si te engañó, ¿cómo seguir con...? No sé, no lo podía ver, o sea, ¿le crees? Es una manipulación mental, emocional y hasta cierto punto espiritual, porque vos no podés hacer otra cosa o tomar decisiones fuera de lo que esa persona quiere. Yo solo quiero aquí, porque todo esto me llevó a mí a la depresión, el enterarme. Por ejemplo, en el otro video yo te conté que él estuvo casado, ¿verdad? Entonces cuando él deja a su mujer y él viene conmigo, su mujer fue a hacer una orden de restricción hacia mí, porque ella fue a decirle que yo la había amenazado de muerte si no dejaba a esta persona. Y eso no es cierto. ¿Sabes por qué quiero hablarlo aquí esto? Porque yo fui manipulada para aceptar los cargos. O sea, yo no sé cómo, o sea, hasta mi mamá me dice cómo, yo no sé. Eso es un hechizo. Yo ahorita lo veo, incluso fue parte de la depresión en lo que yo me fui hondo, porque digo, como una persona que te ama y te quiere te puede decir, échate la culpa, ¿verdad? Acepta esos cargos porque así ya no nos molesta más. Y como yo quería sentir esa paz emocional que no podía sentir, yo dije, tal vez con esto a mí me deja de molestar, porque en realidad ella sí había hecho algo bien fuerte donde atentó contra mi vida y nunca hice nada porque yo siempre prefería seguir, ¿me entiendes? Seguir mi vida. A mí no me importaba lo que pensara la gente. Pero también eso fue un gran aprendizaje, el poder sentir lo que ella sintió cuando este hombre la dejó, ¿entendés? Y así la vida me puso después a mí en otras experiencias donde yo tenía que sentir
que es que alguien te abandonara, entonces tenía que trabajar con ese abandono, que realmente no es un abandono, es un abandono de uno mismo. Por eso vos te seguís atrayendo a ese tipo de personas a tu vida, que te van a seguir abandonando en cualquier punto, con o sin dinero, con o sin, no, simple y sencillamente te dejan en algún momento. ¿Entendés? Esto es un aprendizaje que a mí, para mí fue un renacer completo, porque me fui a una depresión donde yo ya desde pequeña hacía cosas como autolesionarme, y yo yo pensaba que era normal. Cualquier persona que llegara a cierto punto de ira se lastimaba, y yo no lo comprendía hasta que yo me empiezo a dar cuenta que esto fue ya en el recorrido de llamas gemelas, cuando tu parte oscura, ¿verdad? Tu gemelo te muestra todas esas cosas que pues a veces ni sabías de ellas, ¿entendés? Entonces empieza a despertar una gran ira dentro de mí, donde te hace ver realmente qué es lo que estás guardando. O sea, todo ese enojo, todo lo que te callabas. O sea, la ira es todo lo que te callas, todo lo que te enoja y no lo expresas. Entonces, imagínate desde pequeña como el trabajador de la luz puede ver todo a través de sus dones. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué si me quiere? ¿Por qué me hace eso? Yo me preguntaba eso con mis papás. Dentro de mí yo me lo decía, y me doy cuenta que lo repetí con mis parejas. Yo siempre decía, pero ¿por qué si dice que me quiere? ¿Por qué hace esto? Entonces yo tenía que trabajar con eso. O sea, me lo hacían porque yo lo permitía, ¿entendés? No es que la persona lo quiera hacer, la persona porque trae sus creencias y sus hábitos, ¿entendés? Pero uno permite lo que quiere. Y en la depresión más fuerte, en ese momento, cada vez que yo quería hacer algo en contra de mi vida, simple y sencillamente me arrodillaba, iba con Dios, iba hacia Dios, no iba a ningún lado, iba hacia Dios, porque en la materia lo había probado ya todo. O sea, familia que van a las iglesias cristianas cada domingo, a sus iglesias de diferentes religiones. En mi familia hay diferentes religiones, católicos, evangélicos, hubieron mormones, en santería también, bueno, no judíos, pero por ahí, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con este tipo de información, siempre de evolución, pero nunca me pudieron ayudar en nada. Entonces yo siempre decía, ¿cómo yo no, a mí no me parecía, porque decían, no han hecho ni cambio en ellos, ¿ya entendiste? Y así me pasaba, y eso, toda esa depresión tan fuerte llevó a mi vida, a mi alma, a preguntarme por qué pasaban esas cosas, por qué la gente se iba a la depresión, por qué quería desaparecer de esta vida, por qué. ¿Entendés? Era porque tu alma llega en un momento de desesperación, porque, de nuevo lo digo, tu alma quiere hacer algo y tu mente, tu cuerpo quiere otra cosa, desea otras cosas. Entonces empiezo a terminar con ese ciclo de depresión aceptándolo, y yo no sé, no te puedo decir cuántos años fueron, porque la depresión venía desde pequeña, nada más que yo no lo miraba. Y hasta que empezaron a pasar las cosas más fuertes en mi vida de desprogramación, precisamente cuando empezás a dejar amistades, pareja, vicios, hábitos, empezás a cambiarlos, empieza esta depresión, la depresión de la que te hablo. Y solo la puedes superar tomando conciencia, poniendo tu mente en situaciones de luz, en situaciones de amor, escuchando la palabra de Dios. Porque vos, entendiendo la palabra de Él, vas dejando la depresión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sabes que Dios es amor y vos ya lo sentiste, por ejemplo, muchas de las veces no lo sentimos porque tenemos muchas cosas y necesitamos ir a lugares tranquilos para sentirlo. Por eso los templos son hechos para ello, son refugio de las personas. Cuando quieren sentirse en paz y conectar con el Padre, van a un templo. Entonces,
entre la depresión más grande, yo ya siempre había encontrado al Padre dentro de mí todo el tiempo. Nada más que cada vez que vos querés salir de la Matrix es peor. Y cada vez que vos sabes más información, Satanás ataca más tu mente. Y más, y utiliza a tu pareja. Por eso las relaciones kármicas, los kármicos y almas gemelas que vienen en conexión kármica con vos también, ellos, por ejemplo, ¿cómo puede llegar Satanás a vos? En alguna emoción que vos ya no querés sentir y la volvés a repetir porque repetiste situaciones kármicas con personas kármicas. Entonces, como vos misma decidís o vos mismo decidís, ¿verdad?, tener esa conexión o ese tipo de conexión, entonces de ahí se agarra Satanás para llevarte a la depresión, para llevarte a la ansiedad, para que estés preocupado de tu pasado o estés preocupada de tu futuro. Entonces yo me di cuenta de eso, que Satanás utilizaba mucho a esta pareja que yo tenía para desequilibrarme en salud, en emociones, en espiritualidad también, a pesar de que me escuchaba, a pesar que en muchas cosas me decía que sí, era como que me entendía, pero al final se burlaba, al final se sentaba con otros en la mesa a hablar de mí, a hablar de la locura que yo estaba teniendo o de las adicciones que yo estaba teniendo en ese entonces, cuando por esa misma persona. Por ejemplo, quiero contarte para los que no sabían y que muchos pensaron de que fue algo negativo, quiero darte mi testimonio usando marihuana. Al principio yo la empecé a utilizar para yo no sentir cada vez que yo era abusada, ¿entendés? Para eso, o sea, es en mi mente, así empezó todo, fíjate. Y después resultó que como exactamente como al mes de estarlo usando, yo empiezo a cambiar, mi mente empieza a despertar y yo empiezo a ver como lo milagroso que tiene la planta en la vida de uno. Y ahí empezó todo, ahí empecé a despertar, a poder ver esa realidad que yo no podía ver y a quitarme culpas, porque el narcisista te llena de culpabilidad. Esas son una de las cosas que vos tenés que trabajar, de no sentirte culpable, ni de dejarle, ni de soltarle, porque vos no podés estarle, al narcisista no lo podés agarrar espiritualmente, porque si no, no suelta lo demás kármico. Por ejemplo, a mí mi llama gemela me ayudó mucho a dejar a esta pareja kármica, porque yo no sabía ni entendía nada de lo que era brujería. Yo no entendía, sabía cómo se movía la energía y ya tenía mucho conocimiento crístico, pero yo podía mover también la energía, pero no entendía cómo la estaba usando. Yo solo sabía que todo estaba funcionando, pero no entendía cómo. Y quiero contarte que cuando yo empecé a despertar desde hace muchos años lo del trabajo energético que habían hecho hacia mí diferentes personas por diferentes motivos, solo imagínate. Y por eso vos puedes ver ahí en uno de mis videos donde yo estoy súper delgada, o sea, estoy casi muriéndome, casi llego a pesar como 107 libras, llegué a pesar en ese entonces. Pero ahí ya estaba saliendo yo de la relación, ya el Espíritu Santo, o sea, ya me habían preparado. Yo estaba bien delgada, aparte de todo el trabajo energético que estaban haciendo. Yo entré en un ayuno profundo, ayunaba mucho, utilizaba las plantas sagradas para traer más información aquí a mi realidad y poder comprender lo que me sucedía. Y así el Espíritu Santo te empieza a llevar a lo que vos necesitas para poder comprender. Entonces, todas las demás personas que te hacen brujería solo te están mostrando lo que hay dentro de vos y lo que se está proyectando en tu realidad en ese momento. Entonces yo dije, en el momento que yo me doy cuenta del poder que yo tengo espiritual, fue en el momento que empiezo a salir de la depresión yo misma. Yo quería estar solo en cama. Fue tanto en el lapso donde yo me rendí. Quiero contarte que pasé como 1 semana y media de no bañarme. O sea, qué pena y qué vergüenza, pero esto es la depresión. Mira, pasé casi las 2 semanas que yo no me bañaba. O sea, no me podía levantarme de la cama.
nadie lo cree, pero es un gran esfuerzo el poderte levantar de una cama. Y por eso yo ahora, cuando yo me levanto en las mañanas y me levanto temprano y siento ese sentir de gratitud, de merecimiento, me siento tan contenta porque puedo entender lo que siente ese ser cuando está en una depresión, donde yo recuerdo que yo tenía lavadora en mi casa y todo, y no podía, o sea, no hacía nada porque no podía, se me juntaba la ropa porque tenía un nene, obviamente, tenía a mi hijo, y tenía a mi pareja en ese entonces, y a pesar de que ya no éramos nada, solo imagínate, a pesar de que no éramos nada, yo seguía agradeciendo de que él en la casa aportaba. Entonces yo por eso también, por ejemplo, yo le lavaba su ropa, era muy agradecida en todo, pero tal vez muchas personas no pueden ver esa gratitud, tal vez lo miran de otra manera, no lo sé. La cuestión está que entre más pasaba el tiempo así, yo con más depresión, esta persona más me humillaba, más me decía cosas. Por ejemplo, solo porque pasé, yo soy una persona muy limpia en el sentido de que yo hasta tenía traumas de que yo tenía que limpiar la bañera todos los días, si no, yo me sentía que estaba sucia, porque como era algo de la mente. Ahora entendés, todas esas cosas tan traumáticas que vos haces muchas de las veces, que hay personas que se bañan hasta 3-4 veces al día por las gérmenes, eso es algo en tu mente. O sea, todos los días, sí, bañate todos los días, pero tampoco es que estés asqueroso, ¿entendés? Y así, esta persona se burlaba de mí y, por ejemplo, me decía, quiero contártelo aquí porque esto fue algo que yo viví, que a mí me traumó por mucho tiempo. Como nosotros ya no éramos nada, pero seguíamos compartiendo el mismo hogar. Cuando yo estuve bien delgada, esa persona me decía, por ejemplo, ¿quién te va a querer así toda delgada? Uy, qué asco das. Cosas así, para mí son cosas fuertes porque, claro, ya yo al final, cuando recupero mi identidad, cuando el Padre me levanta, cuando el Padre me sostiene y me da seguridad y yo empiezo a tener fe en Él, a confiar en Él, yo lo puedo empezar a enfrentar. Y a pesar que no hice denuncia, sí está el reporte, obviamente, el reporte de todas las situaciones que viví. Todo lo que vos mirás es cierto, nada más de que hay cosas que yo no puedo decir aquí porque quiero guardar la integridad de la persona, pero hay muchas cosas que te muestran cuando una persona te está engañando. Es que no lo puedes ver porque le sentís amor, no lo puedes sentir tampoco porque le sentís amor, pero las personas... Esto lo tenés que vivir para que te puedas dar cuenta el tipo de persona que hay en la humanidad, el tipo de amigo o amiga que te puedes topar, el tipo de pareja que te puedes topar, aunque vos seas la persona más buena del mundo. Al contrario, sos como una presa para ellos, porque estos hombres o mujeres son los que están de relación en relación, que es lo que yo misma te hablo siempre a vos, que yo descubrí en mí, yo me di cuenta que vengo de un linaje donde no respetan al hombre. A mí no me importa lo que digan, pero hasta en las religiones yo me doy cuenta y yo digo, es que de verdad, ¿cómo se atreven a aceptar ahora? Porque yo fui así, ¿cómo se atreven a aceptar una mujer así? Pero lo entiendo porque son narcisistas integrados. Y tu mente, tu jerarquía está diseñada para que puedas aceptarlos como normal. Entonces así fue como fue dañando mi mente esta persona, o sea, a través de lo que me decía que no servía para nada. Y yo quiero contarte una parte aquí, cómo yo fui recuperando en esa depresión todo lo que yo de verdad era. Yo me empecé a decir, eso no es cierto. Todo el mundo sabía que yo era una gran mujer, porque yo siempre estaba en mi hogar, dedicaba tiempo a mi hogar. O sea, yo era prácticamente una esclava, desde esclava sexual, esclava como ama de casa, esclava como todo. O sea, no podía tomar decisiones
desde lo que yo quería hacer. Yo hacía lo que quería con esta persona. Quiero que si yo quería ir a bailar, yo iba. Si yo quería ir a tomar, yo iba. Si yo quería ir a un restaurante con mi hijo y pasar ahí parte de la noche, porque íbamos. En viaje íbamos. Pero era como, las personas que han vivido esto lo pueden entender, estaba presa emocionalmente. Y esa emoción está ligada con tu espíritu y la mente. Entonces estaba como presa del espíritu, de mi alma. ¿No? Mi alma no podía volar porque realmente tenía muchas ataduras que no las vemos estando en la conexión, pero cuando empezás a salir de la conexión, cuando salís del círculo narcisista, te puedes dar cuenta de las cosas que hiciste y de las cosas que dejaste que te hicieran. Entonces aquí es donde entra cuando yo te digo, no estoy de acuerdo de criticar al narcisista, simple y sencillamente lo atraemos porque nosotros tenemos algo de ellos. No sos víctima de nadie. O sea, primero estudiate vos, estudia a tu mamá, estudia a tu papá. Y es muy probable, si vos sos energía, te gusta la energía femenina, es muy probable que atraigas mujeres como tu mamá, exactamente como tu mamá. Y si obviamente, ¿verdad? Si vos estás ligado a la energía masculina, te gustan los masculinos, te gustan los hombres, entonces es muy probable que atraigas hombres como tu papá. Así, yo me di cuenta, los hombres que yo traía eran una versión de mi papá. Y por eso es de que puedes entender y puedes llegar a entender, pues yo llegué a entender al narcisista. ¿Entendés? Son hombres que se callan sus emociones, sus sentimientos. Si ellos, cuando ya no quieren a alguien, no son capaces de decirlo. Ellos esperan a que algo suceda, a que algo negativo suceda para que las cosas salgan a la luz. ¿Entendés? Y esto pasa con el narcisista. Narcisista también, aquel tipo que te está dañando emocionalmente, que digamos tiene mujer y sale con otras mujeres. Esto es un daño emocional que vos no lo ves y te estás haciendo. Entonces, muchas las veces a estas personas que les sucede eso, tienen que trabajar el amor propio. Porque eso fue lo que yo trabajé. Cuando me traicionaban, me dieran infiel y yo no lo aceptaba porque yo quería ver cosas, aunque me dijeran, no lo creía. Yo tenía que verlo. Y por estar esperando el querer ver, ¿entendés? Aunque ya el Padre me había preparado, se alargó la cosa y la situación muchas de las veces pues suceden cosas negativas donde entonces se involucran más personas, más situaciones y se hace más grande la cosa. Entonces tomar tu decisión desde un día, te digo que tomé el amor propio, todo lo que el Padre me había dado como experiencia y le dije ya no más. Empiezo a ver la misma situación que yo estaba viviendo y lo mismo que yo me quejaba de mi mamá, lo empecé a ver en mí, que lo repetía con mi hijo. Entonces me asusté cuando yo estaba sentada ese día, estaba acostada con mi hijo. Y yo dije, lo primero que tomé conciencia, así empezó a salir la depresión, o sea, tomando conciencia empezó a salir la depresión que yo tenía. Empecé a cambiar de música, eso sí me ayudó bastante. Nada más, ahora yo escucho toda la música y ya no me provoca nada, ninguna. O sea, yo te puedo bailar desde lo que me pongas y te puedo escuchar lo más triste y yo estoy ahí con vos. Ya no provoca nada en mí. Pero en aquel entonces la música de depresión, déjame decirte que sí me hundía más en la depresión. Y tenés que empezar a cambiar el rol de tu mente. Esa jerarquía que traías de alimentar la depresión, de alimentar la tristeza, tiene que cambiar. Cuando vos empezás a comprender el proceso. Porque la depresión le llega a las personas que están muy, muy adentradas con personas narcisistas. Porque son los únicos que pueden llegar a dañar tu mente de esa manera. Y empiezo a salir de esto cuando yo empiezo a trabajar lo que es la energía. Y quiero contarte la experiencia que yo tuve de cómo llegué a mi poder, a mi propio poder.
y quiero contarte uno de todos estos trabajos de brujería que corté. Uno de ellos en específico yo quería confirmar, pero yo escuchaba que lo hacían, pero yo siempre había como algún tipo de miedo de que no lo quería hacer pero es necesario muchas las veces hacerlo para que vos comprendas también cómo trabaja. Pues bueno, ese día yo ya cerrando muchos ciclos de todo, ya había sanado muchas cosas desde el abuso que recibí cuando era pequeña, todo. Y termino el ciclo integrando lo que yo ya sabía hacer del trabajo energético, y yo regresé a ese trabajo porque yo sabía que no me pertenecía, es algo muy grande. Ahí estaban entregando vidas, mi vida, una de ellas mi vida, y también entre esos trabajos estaba la vida de mi hijo. Y empecé a trabajar desde la luz divina, desde la fuente divina, dejándome guiar por el Padre. Pude ver de dónde venía la energía, pero yo lo seguía sin quererlo creer. Venía del narcisista, de su linaje, de la exmujer, de todas las conexiones que puedan tener karmáticamente. Y aquí entran sus amantes, entran las otras, entran todo. Y en unos puedo decirte otros, ¿entendés? Así de fuerte viene un narcisista. Un narcisista le entra a todo. A eso te lo digo, le entra a todo. Aquí de igual manera te lo digo bajo mi experiencia. Yo le entraba a todo lo que yo quería experimentar. Nada más que eso sí, quiero dejarte aquí bien claro que nunca hice drogas sintéticas, nunca, no me gustaron nada. Y le doy gracias al Padre por ello. Y así fue como yo terminó. Pasó una cosa muy grande ese día. Entonces yo me quedé con mi ser interno. Y ese día yo regreso a ese trabajo energético. Y ese día yo salgo de la casa de esta persona, del narcisista, y ese día también muere un familiar de esta persona. Entonces, no quiero dar detalles porque respeto la privacidad de esta persona. Pero yo sabía que venía de ahí porque desde que yo estuve embarazada, por ejemplo, la exmujer de él, enfrente de mí me maldijo y me dijo, maldito el niño que traes en el vientre, me dijo así, y que nunca nazca. Pero yo la verdad que como yo no entendía, para ese entonces cuando estaba embarazada, yo todavía no entendía nada ni de brujería ni nada de eso, no lo entendía. Y hasta que yo regreso, esa vez ese trabajo energético, me di cuenta del poder que yo tenía para poder regresar. Y así empezó a despertar a mi poder como sanadora, como una maga, como una sacerdotisa que puedes manipular la energía. Entonces eso sirvió para que el padre me empezó a enseñar de cómo transmutar, por qué no es bueno regresar. Cuando yo te empiezo a hablar acerca de por qué no es bueno regresar la energía a nadie, es porque sucede esto. Y obviamente vos no sos culpable de que alguien haya fallecido, vos no sos culpable de eso. O sea, el culpable aquí es la persona que te manda a hacer el trabajo, porque el karma es de él o de ella, ni siquiera es para el hijo, ¿entendés? O sea, la lección es para la persona que lo hace. Gracias a Dios el nene sigue conmigo, mi hijo sigue conmigo, Alfredito sigue conmigo, y mira, te aseguro hasta el día de hoy, te lo prometo, que mi hijo ha sido un niño tan bendecido, un precioso, inteligente que tanto él como su madre han sido proveídos de todas aquellas maldiciones que en algún momento me tiraron. A mí me tocó verlo en la persona que me los tiró, y así también ahora veo cómo también el trabajo de cuando alguien te hace un amarre, cómo pude ver cómo se desató en mí, cómo yo pude llegar a ver, y puedo darte fe y testimonio que solo el amor de Dios y solo el poder de Dios es lo único que puede desatar cualquier cosa proveniente de las tinieblas. No puedes tampoco terminar un maleficio tirando otro maleficio, jamás. Vas a seguir tirando y vas a seguir
recibiendo, y así hasta que tomes conciencia de que cortar con los ciclos de esta manera, desde el amor, desde la bendición, es la manera en que puedes proseguir, puedes seguir vibrando en alto. Cuando hay venganza, cuando tiras, que se dice, tiras de nuevo las maldiciones, todo eso sucede porque necesitas aprender lo que es el amor incondicional, entender de que aquí es una experiencia y de que por más que duela, solo es como un aprendizaje, una universidad. Entonces, así terminé de integrar ese ciclo con un narcisista, aceptando todo lo que en lo que yo me metí por haberlo elegido a él como mi pareja, sin haber seguido la guía de Dios, ¿me entendés? Sin haber seguido tal vez la coherencia de la vida. Me dejé llevar por la emoción, por lo que sentía mi cuerpo, y así fue. Toda la sabiduría que adquirí en el dolor, en el sufrimiento, me ayudó precisamente para poderme desenlazar de esta persona. Y fue así donde yo me di cuenta que todo provenía de él, porque ya después, cuando vos sos un caminador crístico, consciente, cuando vos caminas en la luz, te puedes dar cuenta cuando las personas no caminan en la luz, cuando caminan desde la venganza, desde el odio, son capaces de, por ejemplo, a mí me sacaron de mi casa, y así lo hacían también con mi familia. Mi papá, mi mamá perdieron casas también, y fue de la misma manera. Fue a través de brujería y hechizo, porque la familia en que venía ligada trabajaban, hacían eso, ¿entendés? La mamá lo hacía, pues las hijas también lo hacían. Y entonces me di cuenta que yo repetí eso de mis padres, y yo le dije a Satanás: aquí termina esto. Yo me entregué a Dios, a la divinidad, como vos no tenés idea. O sea, pararte aquí y hablar de las cosas que a vos te sucedieron, no creas que es fácil. Pararte aquí y decirte: yo fui una narcisista, por eso traje un narcisista. No cualquiera lo dice. Yo me di cuenta porque cuando empiezo a trabajar las energías masculinas en lo que es el recorrido de llamas gemelas, yo me doy cuenta cómo mi mamá a veces, o en la familia, trataban a los hombres. O las energías masculinas, femeninas, masculinas, trataban por ejemplo, a femeninas masculinas de mi linaje. Entonces yo decía: no, estos son narcisistas integrados y todo lo vemos normal. O sea, el tío puede tratar de cualquier manera a la tía y yo lo tengo que ver y lo va a ver normal. No, el tío le puede pegar, la puede aruñar y yo me tengo que quedar callada. No. Podemos ver que a veces nuestra mamá le grita a papá ciertas cosas y no son normales. Así como vos querés recibir el respeto de un hombre, uno de mujer también tiene que respetar la integridad de ese hombre. Y como uno empieza a ver esto, al narcisista no le conviene. Te empiezan a decir loca, te empiezan a decir loco. Y por eso es de que te separás muchas de las veces, pero tenés que trabajarlo hasta llegar al amor incondicional con tu familia y con tus padres. Por ejemplo, a mí ya me pueden decir lo que quieran, a mí no me importa, ¿me entendés? Siempre le doy amor a la persona, y al final siempre resulto pues sintiendo algo bonito por la familia, porque uno no sabe tampoco qué han vivido ellos. Así como ellos no sabían parte de mi historia, muy probable tampoco sabemos parte de la historia de ellos. Así que espero que te ayude esta información. Así es como yo decidí salir de todo lo que tenía que ver con el narcisismo, con el bajo astral, con el ya no quererme, ya no amarme. Fue irme integrando con la sabiduría del Padre y empezando a cortar los trabajos que se hacían. Y yo pude ver a través de mis registros akáshicos que en vidas pasadas había una conexión de pactos álmicos desde las tinieblas con este ser. Entonces vos desde el plan kármico de aquí del presente tenés que, en la presencia del Padre, irte soltando de esa energía y renunciando a eso que no te pertenece, tanto si lo hiciste vos como fue tal vez algún familiar en tu linaje. Entonces vos lo que tenés que hacer es ir cortándolo. Para eso meditas, traes la situación al presente, y si tienes recuerdos, empezarlo a cortar desde
Para eso son las ceremonias. Las ceremonias que nos enseña la luz a hacer es para que vos puedas irte desligando de estas almas, de estos seres que nada más quieren alimentarse de tu energía para poder seguir sobreviviendo. Y aquí entran todos los narcisistas. Por eso cuando vos los dejas de alimentar, el narcisista tiene que ir con otra presa, con otra mujer, con otro hombre que le pueda sostener su forma de ser, sus hábitos. ¿Entendés? Entonces, este es el cambio que empiezo a hacer yo y que me empiezo a dar cuenta que estaba ligada con un narcisista, pero también yo no critico al narcisista porque yo le hice cosas muy feas al narcisista, que de nuevo te lo digo, cosas que yo, por ejemplo, a otras parejas después de él ya no lo repetí, me di cuenta porque el grado de toxicidad en el que se manejaba mi linaje. O sea, se peleaban entre hermanas, entre primas. Esto nadie lo habla, pero yo quiero hablarlo en mi canal porque es parte de lo que desprogramé. Y nadie sabe muchas cosas de quiénes son quiénes. Todo esto lo traen callado. Pero vienen abusos en la familia. Estos abusos se tienen que hablar, porque por eso es de que desarrollas enfermedades, desarrollas diferentes tipos de cánceres, dependiendo qué emoción fue la que dañó tu órgano. Entonces así me empiezo a adentrar yo en lo que es la desprogramación del narcisista para poder entender a la persona que tenía enfrente. Y muy probable, yo no sé, pero si mi llama gemela es un fractal mío, le tocó trabajar también eso, le va a tocar trabajar también con sus kármicas o sus almas gemelas. Y si ya lo trabajó, pues tiene que darse cuenta que estas experiencias son súper profundas y que esas son parte ya de la misión, el desligarte, el poderte desligar de este tipo de linaje para poder proseguir con el conocimiento crístico, para que se pueda ir integrando todo lo que no se pudo hacer. Entonces me doy cuenta que lo que yo tenía que hacer pues era lo que nadie había hecho en la familia. Por ejemplo, todos se casan y así se mueren con la misma pareja, aunque la pareja le haya hecho miles de cosas. O sea, se fueron infieles entre las mismas personas, todo se calla y pum, regresan como si nada. ¿Entendés? Entonces yo me di cuenta, yo no quiero eso, yo no quiero regresar con esta persona porque no está alineada a mí, no se alinea a lo que yo quiero, no se alinea a la información que yo recibo, no se alinea a lo bueno que yo quiero hacer en mi vida. Y por más que era bueno, por más que me apoyaba en todo lo que yo quería, las veces que yo abrí diferentes tipos de negocios que quería hacer por mi cuenta, me apoyó en todo. O sea, económicamente yo no me quejo. Pero es lo que les digo, para unas cosas son muy buenos, pero tal vez en lo que no hay conocimiento porque no lo recibieron, es donde no lo pueden integrar, no lo pueden dar porque no se lo han dado a ellos mismos. Y así pasó en mí. ¿Cómo yo podía poner límites con un narcisista así? Si a mí nadie me enseñó a poner límites, en la familia nadie pone límites. Así, no le busques algo diferente. A la narcisista o el narcisista que se deja manipular por el otro narcisista es porque nadie le enseñó a poner límites, porque en su familia no lo vieron. ¿Entendés? Y no porque el padre haya sido así, ¿no? El padre tal vez no fue narcisista, pero integró el silencio, integró el rencor de a veces de querer decir algo y no decirlo y se lo guarda. La hija o el hijo nace con ese resentimiento. Son aquellos niños que vos no sabes ni por qué, pero ahí están a los 7, 8 años con el mismo rencor de la madre y del padre, que nunca quieren expresar o que nunca lo han sacado, que lo quieren negar. Y así me pasó a mí. Para poder salir de la depresión con el narcisista, tuvo que haber una depuración de emociones. Fueron como unos 2 años llorando todos los días, vos no te imaginas. Llorando y recordando hasta que mi alma empezó a limpiarse. Mi niña interna empezó a sentir el amor de Dios, el amor de la divinidad, el amor mío. Y es ahí donde empecé a superar la depresión. Y lo que sí quedaron secuelas
era de las autolesiones, todavía habían quedado secuelas, pero yo me sentía bien contenta porque por lo menos yo decía, bueno, ya puedo controlar lo que es ese sentir de quererte quitar la vida. ¿Entendés? Todo está en el control de la mente y el amor del Padre, que te das cuenta que solo era una memoria, porque a mí me falta mucho, yo sueño con casarme, con todo lo que quiero hacer en esta vida, expandirme, todo lo que quiero hacer. Entonces, tenés siempre en la mente tus deseos para poder salir de la depresión, para poder salir de una relación con un narcisista. No perdás tus anhelos, tus deseos. Si querés un hombre o una mujer de esta manera, vos pedíselo al universo de la manera que querés. Mira, yo se lo he detallado al Padre. Lo quiero así porque yo soy así. Por eso lo quiero así, porque yo soy así. ¿Entendés? Y te hablo de cualidades emocionales, de cualidades espirituales. Esto te tiene que sacar a vos de una depresión, el darte cuenta que vos no sos eso que se está reflejando en la depresión. La depresión solo son emociones de ancestros, que es tu ego, es lo que no sos. Es lo que la sociedad te dice, el exterior te dice que tenés que ser. Por eso es de que entras en depresión. Querés encajar con un hombre o con una mujer en un hogar que no está diseñado para vos. Vos no estás diseñada muchas de las veces para estar en un hogar o para diseñar un hogar de maltrato. Entonces tenés que sufrir porque tu alma se quiere ir al hogar donde está diseñado. Tu alma fue diseñada a dar luz, a dar paz. Entonces si estás siguiendo a dar relajo, enojo, ira a un hogar, entonces por eso es de que te tenés que mover. A wiwi, como dicen, a wiwi. Y a mí me tocó moverme. Y así fue como perdoné también al narcisista. Así salí de la depresión. Todos los días tomé el hábito de bañarme, cambiarme desde las 5 de la mañana, hacer ejercicio. Después, por lo del corazón, ya no pude hacer ejercicio, pero me gusta bailar, entonces cambiar el ejercicio por la danza también está bien. Si vos no traes el hábito de hacer ejercicio, porque yo no traía el hábito de hacer ejercicio, pero traía el hábito de bailar. Entonces puedes sustituir el ejercicio por el baile, empezar a bailar. Con el tiempo vas a ir integrando el ejercicio y empezarlo a hacer en tu mente. Cuando yo estoy bailando, yo me imagino muchas cosas y es así como vas creando. Tu propia también estás siendo creada bajo la imagen y semejanza del Padre, de tu guía interna, de vos mismo, vos misma. ¿Entendés? Entonces te está guiando tu yo superior, tu ser interno te está guiando a ser tu mejor versión. Y esto es lo que tenés que integrar para salir de la depresión. Tus cualidades, cambiar tus hábitos. Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos, no siempre es dejar de hacer algo. Cuando tus hábitos, por ejemplo, si dormís mucho, dejar de dormir, pararte, bañarte, caminar, salir con amigos, amigas, eso es bueno. Pero hacerlo de fijarte también qué tipo de amistad. ¿Entendés? Siempre, si vos confías en tu círculo, pues a mí me ayudó mucho salir con los amigos. Yo no sabía, pero a veces yo no quería salir y no quería. Y al final empecé a apreciar esas amistades porque el Padre siempre me dijo, en vez de verlo como una distracción a mal, empezarlo a ver como la distracción que necesitabas, porque muchas de las veces fue así. Parte de uno de mis catalizadores, me acuerdo que yo no quería que me llamara, yo no quería, y porque yo estaba mal emocionalmente. Y para ese entonces ya no quería, ya estaba saliendo de las últimas de ese sentir del suicidio. Y me di cuenta que siempre que yo quería hacer algo, esa persona me llamaba. O sea, era en el momento que yo iba a hacer algo, o agarraba mi carro, era como ready para hacer algo, esta persona me llamaba. Y se lo dije un día llorando y le dije, vos no te imaginas cómo te valoro, y por eso no me importa que hayas hecho lo que hayas hecho en mi pasado, en nuestro pasado, lo que has hecho te perdono, porque has estado siempre ahí cada vez que yo he querido salir de este mundo. Así que gracias, valoro tu amistad y todo así. Entonces empiezo a darme cuenta que muchas de las veces no queremos amistades, y esas amistades son las que nos están salvando, porque esto es una experiencia, nos están recordando quiénes somos.
esta persona no tenía ningún tipo de conocimiento espiritual, quiero contarte eso. Pero me llenaba de amor, era un sanador nato. O sea, yo hablaba con él y me pude dar cuenta porque cuando estuve en la depresión más fuerte, yo le hablaba por teléfono, me hablaba por teléfono y me cambiaba al instante. Entonces, ahí me pude dar cuenta que todos son sanadores natos sin tener algún tipo de despertar espiritual. Por eso es cuando vos eras más joven, a mí me pasaba. La gente no sabía por qué me hablaba sus cosas personales. Y ahora entiendo cuando me decían, es que me siento bien. Se siente bien, claro, yo también ahora lo entiendo porque ya lo viví también con un sanador nato. Y que me pasa casi mi expareja también me hacía sentir bien cuando hablaba con él, pero muchas de las veces venían energías cruzadas de oscuridad, ¿entendés? Entonces, eso es lo que no permite la fluidez divina con un narcisista. Así que, pues espero que me escuches. Ahí empezó a sonar una alarma de un carro, pero así fue como terminé cerrando el ciclo, enterándome que todo lo que pensaba que venía de toda la demás gente, que mucho sí, venía de él y precisamente de una de mis mejores amigas. Se hizo amante de él y siempre me pasaba lo mismo. Quiero decirte que siempre me pasaba lo mismo y pasaba enfrente de mí y no lo podía ver, no lo podía ver. Y solo con el hecho, ¿sabes una cosa? Solo con el hecho de que una amiga quiera aceptar algo con tu pareja, no es de una amiga, eso no viene de la luz, nunca, nunca, eso no va a venir de la luz. Y porque yo tuve estas señales desde el principio fueron señales, la infidelidad fue una de las cosas que yo no entendía, porque yo no había experimentado con pareja, yo siempre tenía un novio, pero nunca me había querido ni casar, ni irme con nadie, ni nada de eso, hasta que lo experimenté con el narcisista y pues el narcisista despertó a una narcisista también. Con esto quiero cerrar el video. Que toda la sabiduría que obtuve, la obtuve dentro de la relación narcisista, y así como puedo decir que él hizo muchas cosas hacia mí, yo hice muchas cosas emocionales también, pero no me justifico, pero casi siempre era hasta que ya no aguantaba y miraba tanta cosa y le decía y me decía, y cuando se llegaba ya a lo peor, entonces explotaba. Y entonces salía esa parte oscura de la fiera mía, de decir, de hacer y del sentir. Pero todo esto pudo desenlazar ese sentir de la ira, pudo desenlazar todo el amor y todo lo que yo podía transformar estando en estados de vibraciones de ira, de bajas. Entonces me pude dar cuenta cómo poder transformar toda esa muchas de las veces la depresión, la ansiedad, todo esto, transformarlo en amor, transformarlo en presencia, en esencia. Cuando vos te sentís bien, lo puedes hacer. Por eso es de que después puede venir cualquier satánico, cualquier satánica, bruja, brujo, hacerte algo, y cuando venga la energía, pum, vos la agarras así. La agarras, la trabajas y la integras en vos. Es más, así te enseña Dios. Dios te dice, no la vamos a botar, no vamos a botar esa energía. Y muchas de las veces también a través de Dios agarras esa energía, la energía que te mandó fulanito, fulanita, haciendo alguna práctica, la integras, la transformas en amor y la devolves. Y vos no te imaginas que aquí es donde empiezan las cosas, esas cosas que, por ejemplo, cuando dicen viene la justicia divina, no es justicia divina, simple y sencillamente esa persona me mandó una maldición, ¿ok? Yo le devuelvo amor, la devuelvo en amor. Entonces ella tiró al universo una maldición. La maldición no llega a mí porque yo la transformé. Lo que le va a llegar es el amor que yo le mandé. Y al final la situación de amor va a ser la que la va a unir a mí o lo va a unir a mí. La lección, el aprendizaje con el tiempo, no importa que no sea hoy, no importa que no sea mañana, puede ser el otro año.
¿entendés? Pero la justicia divina llega, que es el orden, la neutralidad, cuando se trabaja desde el amor, cuando se trabaja desde la compasión, desde lo crístico, de lo que sabes que es el Padre. Entonces esta fue mi experiencia estando con un narcisista, y que desperté a la conexión de llamas gemelas estando con el narcisista, y no podía entender el recorrido de llamas gemelas, precisamente porque no podía ver que estaba con un narcisista, y estar con un narcisista es estar ligada a manipulación, trabajos energéticos, trabajos de hechizos. El narcisista trabaja mucho con la mente, te manipula, por eso busca todo el tiempo, busca personas que estén mal emocionalmente para poderlas reparar y manipularlas a su antojo. Entonces decido salir de ello por mí misma, decido levantarme de una familia narcisista, de una pareja narcisista, por mí misma, aunque nadie me crea, aunque nadie tal vez tuviera la capacidad para ayudarme, pero ahí estuvo siempre mi familia. Eso sí quiero decirte, mi familia siempre estuvieron ahí, tíos estuvieron ahí, cuando más necesité de amor, que tal vez nadie lo sabía, pero el ir a visitar a mi familia me llenaba de amor, me llenaba de alegría, porque yo pasaba sola con mi hijo en la casa por años, y él se iba a trabajar todo el tiempo, todo el día. Entonces Dios permitió todo este tiempo siempre a solas conmigo misma, con mi hijo, porque tenía que encontrarme. Y eso fue parte del encuentro que tuve, entrar en la depresión, entrar en la ansiedad, porque todos los traumas que te tienen atado, atada a lo que es el pasado, tienen que salir. Entonces empiezo a disfrutar mi vida, y yo creo que aquí es donde, cuando yo me separo del narcisista, yo tenía que tener mi espacio de sanación, de recuperación, y por eso muchas de las veces tu llama gemela, que es narcisista, no puede ir con vos, ¿entendés? Porque no te va a gustar enfrentarte a una mujer que te va a gritar. O sea, te lo estoy diciendo porque yo ahora entiendo por qué el Padre me tuvo que preparar para poderme presentar enfrente de mi llama gemela. O sea, antes yo hubiera ido con mi llama gemela, hubiera dicho todo lo que sé, le hubiera dicho a la mujer tal vez lo que no quería escuchar, ¿entendés? Y por eso yo tuve que trabajar todo lo que trabajé, para poder entender el verdadero valor de un hombre, y el verdadero valor también mío, de no permitir las cosas que yo permitía, ni tampoco hacer las cosas que no quiero permitir en mi vida. ¿Entendés? Este es el aprendizaje del narcisista al final, el poder entender lo que hacía bajo conciencia, entenderlo y eliminar sus acciones bajo conciencia, porque ha conocido el amor de Dios, porque ha conocido a Cristo, la conciencia crística. Y así fue como salí del proceso con un narcisista, entregando mi vida al Padre, a Dios, a la conciencia, y dejarme guiar por Él. Por ejemplo, en el momento que el Padre me decía, ya no vayas más a esa casa. Aunque no tengas dónde vivir, yo no te voy a dejar sin nada. El problema está de que yo regresaba, porque yo regresaba con mis papás, no tenía dónde ir, a dónde más ir. Y todos saben cuánto cuesta vivir en Chicago. Quiero que sepan que yo vivo en Chicago. Es una ciudad cara. Entonces regresaba con mis papás todo el tiempo. Y eso me ayudó, porque al final todo lo que había trabajado en mí, quiero que entendas que mi mamá traía un estudio o una integración casi muy similar, pero con un tío que también habla de evolución, pero basado en otra cosa. Pero quiero decirte que le ayudó mucho. Creo que a ella le ayudó bastante para poder tener la empatía y el conocimiento de cómo sobrellevar mis crisis existenciales, porque uno de mis tíos, yo canalicé información de él, de los que se suicidó. Él, en una canalización, él dijo, yo me quité la vida porque mi mamá nunca me dio prioridad, nunca supo qué hacer. Y yo se lo dije a mi mamá, le conté la canalización a mi mamá,
Y yo no sé si esa canalización tal vez a ella le dio a entender algo que tenía que entender. Porque cuando yo entraba en esa crisis, la acción de ella no me ayudaba en nada, me ponía peor, me ponía peor. Y yo me salía y me iba sola y trataba la emoción solita. Y hasta que yo ya dije, yo no puedo controlar esta realidad de que me quieran entender, yo ya no puedo. Entonces me entregué a Dios totalmente y me acuerdo que mi mamá empezó a poder sobrellevar todo esto. O sea, mi mamá me ayudó mucho, su amor, el escucharme, el abrazarme cada vez que me miraba llorando. Me decía, ya no mires nada, con mi llama gemela, ya deja, si tiene la misma información que vos, si quiere estar con alguien más, déjalo. Pero es que mami, le decía yo, parte de mi depresión fue esa, de que yo tenía toda la información que mi llama gemela hace ahorita, ¿entendés? Entonces todo eso, el saber tanta información y que no la miraba yo en mi realidad, me llevó a una depresión bien fuerte. Pero mi mamá empezó a comprender el camino de llama gemela, este cuento, lo empezó a comprender y empezó a entenderme también a mí. Y entonces mi mamá me empezó a mostrar todo el potencial que yo tenía también. Y me decía, mija, pero mira, si vos haces esto, vos el otro. Y Satanás te quiere así, ahí en la depresión, ahí te quiere llorando. Porque ¿qué vas a hacer así llorando? Nada, ¿verdad? Entonces, todas esas pláticas que mi mamá me daba, son más fuertes que lo que te puede decir una coach, ¿me entiendes? O un terapeuta. Qué más valioso que las palabras de tu madre, ¿entendés? Y esto me ayudó a salir de ahí y al final pues mis papás me dieron todo su apoyo y así empecé a recuperarme. Te cuento, recuperé el poder comer porque yo no comía. Esa es otra de las cosas. Muchas las veces para eso también utilizaba la marihuana porque no me daba hambre. Si yo no fumaba no me daba hambre, pero eso es parte de la depresión. Cuando vos estás en depresión, no querés comer, no tenés hambre. Y después pasas la otra parte donde comes demasiado también. Cuando estás deprimido o deprimida, comes demasiado. Y todo eso lo tenés que ir controlando con tu mente. Y cuando vos empezás a tener el control de tu mente, podés controlar lo que el narcisista hace en vos. Hasta que vos tenés el control de vos mismo, vos misma, vos podés controlar lo que el narcisista hace en vos. Entonces vos ya decís, no, yo soy esta persona y a mí me respalda Dios. Y yo así me le enfrenté al narcisista y le dije, para que me querrás hacer algo de nuevo, tenés que hacérselo a Dios. Porque si Dios es conciencia y yo soy conciencia, tenés que pasar primero por Dios para poderme hacer algo a mí. Y si Dios lo permite. ¿Entendés? Se te van tus miedos porque sabes el poder que tenés. O sea, ya no van a poder hacer nada más que te quieran hacer algo en la materia. Y este es el poder del gran trabajo que hace el narcisista o la narcisista en tu vida. Te convierte en un mago, en una maga, en un gran trabajador de la luz. Eso es lo que hace un trabajador de las tinieblas, quiero que lo sepas. Te prepara para que seas un gran trabajador o una gran trabajador para el Padre. Y bendita sea la gloria del Padre de donde salí. Yo estoy muy contenta de mí, estoy muy contenta de mi llama gemela porque muchas cosas que canalicé de él fueron ciertas. Todo lo que me decías de la pareja kármica que yo tenía era cierto. Pero tenía que estar ahí para poder saber cómo trabajaban los narcisistas, para poderme dar cuenta también de dónde estaba teniendo yo ciertas situaciones que no eran sanas. Y estoy tan contenta de haberlo cambiado y estoy muy contenta también si vos me estás escuchando y sos un narcisista, bienvenido seas a mi canal. Quiero enseñarte que todo lo podemos cambiar porque eso es inconsciente. Y si sos también una víctima del narcisismo, quiero también enseñarte eso del gran poder que vos podés sacar también. Después de ser la víctima del narcisista, te convertís en la maestra del narcisista. Quiero que lo comprendas de esa manera. Es tan increíble, tan increíble que resultas siendo la maestra del narcisista y de todas las que estaban con él, que en algún momento se burlaron de vos, como por ejemplo en mi caso, que se burlaban de mí, de mis adicciones, se sentaron a hablar de mí
casi siempre pasaba eso con los ex. Y sin darse cuenta también que son iguales. Entonces, aquí es donde a mí se me quitó la cosa de enjuiciar a otros, porque con el narcisista lo aprendí. Aprendí que no tenía que juzgarlo, porque yo no fui exactamente igual, pero lo era en ciertas situaciones. O sea, ciertas cosas quería hacerlo desde el ego, desde la manipulación, desde lo que yo quería que pasara y sucediera. Entonces, de esta manera salí de la depresión, estando con un narcisista, y renací en la conciencia crística, con el amor de Dios, con un camino crístico, un desarrollo espiritual, un desarrollo emocional, un desarrollo mental también, una desprogramación mental. Me volví a programar y ahora lo estoy programando de la manera en que yo quiero. Y lo programas desde tu abundancia, desde tu esencia. Yo siempre le he dicho al Padre que toda esa abundancia que yo, porque en algún momento deseé tanto la abundancia material, que al final fue lo último que me interesó. O sea, le dije al narcisista, quédate con la casa, quédate con las cosas, a mí no me importa nada, yo me voy, me largo. Y así me salí un día. Fíjate, lo dejé todo, no me importó. O sea, por eso es tan cierto eso de que cuando una persona ya ha perdido todo, o sea, ya no le tengas miedo porque no tiene nada que perder. Yo ya no me quedo en ningún tipo de relación donde se me falta el respeto tan poquito, aunque me digan exagerada. No, yo vengo de un linaje donde lo aceptan todo por un amor incondicional que no existe. Ese es un amor ligado con los narcisistas y con los reptilianos, porque el amor de Dios es otra cosa. El amor de Dios te enseña a respetar a otras personas. Así que espero que estés bien. Esto era todo. Aquí está mi nene conmigo. Dígame. Hola. Hola. Les mando un gran beso, un gran abrazo. Como siempre, mis mejores energías. Nos vemos en un próximo videito. Chao, chao.